Esta mañana sé que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Capítulo 12, Hebreos. Vamos a leer ahí del verso 5 al verso 6. Mientras lo encuentra, quiero decirle que hoy vengo a hablarle de el carácter de mi papá, el carácter de tu padre, de cómo tu Padre Celestial, en su carácter, con tanto amor y con todo lo que Él tiene para nosotros, quiere mostrarnos cómo Él trata nuestra vida. Capítulo 12, dice así el escritor, lo voy a leer ahí en la versión 60, y dice el escritor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, diga conmigo, al que ama. Dice, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que tú hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que sepamos, Señor, que tú nos amas en gran medida. Muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a disertar la escritura con la temática correcciones del Padre. Cómo el Padre menciona el escritor que corrige a sus hijos. Y es una temática que Dios estuvo ministrando mi vida hace un par de semanas, y esta semana con mayor intensidad, cuando sabía que iba a compartir con ustedes algunas cosas, y fue realmente una bendición encontrar unas perlas preciosas acerca del amor de Dios para con su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar, amado? Aleluya. Y le voy a leer en esta versión que está ahí, que dice, en esta versión lo menciona de esta manera. Dice la escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Y cuando escuchamos la palabra corrección, siempre nos da un poquito como que el estómago se nos mueve un poco, ¿eh? Pero cuando lo que Dios quiere mostrarnos, amado, es que Él tiene maneras y formas de llevar a su pueblo, porque su pueblo y sus hijos somos como la palma de la mano. Todos somos diferentes. Y como somos diferentes, es la manera de Él amorosa de tratarnos, de ayudarnos. Y por eso digo, vengo a hablarte de ese pastor, de ese Dios pastor que pastorea a su pueblo, que tiene cuidado de nosotros, que está ahí siempre al pendiente nuestro. Y qué interesante que Dios corrige no para destruir, sino corrige para edificar, para ayudar, para fortalecer. Corrige porque nos ama, dice la escritura, y corrige como advertencia también. Por eso para nosotros es muy importante que entendamos, amado, cómo el Señor dentro de su palabra nos muestra las maneras en que Él corregía a su pueblo, porque lo que menos quiere Dios es que te pierdas, amado. Lo que menos quiere Dios es que te vayas y te embarres y destruyas tu vida. Dice amén. Ese es el Padre que tenemos, amado. Un Padre bueno.
Y dice Números capítulo 33. Voy a hablar de varios versículos. Espero el tiempo me alcance. Quiero ahondar en esto porque veo varios aspectos muy importantes. Número 33, 55 nos enseña que Dios corrige, pero trayendo advertencia primero. Y la advertencia de Dios en ese pasaje dice: pero si echáis a los habitantes del país pero si no echáis, no echáis a los habitantes del país delante de vosotros, sucederá que los que de ellos dejéis, dice, será como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados. Algo que podemos encontrar en el Señor es que en este pasaje el Dios le está diciendo: vas a entrar a una tierra de promesa, tú vas a entrar a una tierra de bendición, tú vas a salir de la esclavitud del pecado y te voy a llevar a una vida diferente. ¿Cuántos salimos de eso, amado? ¿Verdad que sí? Dios nos sacó de una vida de pecado y nos llevó a una vida, o eso es lo que Él espera. Él compró una vida diferente para nosotros y Él quiere que en esa vida diferente nos vaya bien. ¿Cuántos papás, cuando nacieron sus hijos, lo viste y dijiste: que te vaya bien mal, hijo, en esta vida? Nadie pensamos así. Todos decimos: Señor, gracias, es una bendición, que le vaya bien, yo voy a hacer lo posible. Bueno, si tú tienes esos pensamientos, imagínate Dios. Pero dice la Escritura que les advierte: yo te voy a entregar una tierra de bendición, una tierra de abundancia, una tierra buena. Pero va a suceder que si tú no echas fuera los enemigos y si los dejas ahí, entonces esos enemigos que tú tienes ahí van a ser como aguijones a tus ojos y como espinas a tu costado. ¿Y qué van a hacer esas personas? ¿O qué van a hacer esos enemigos? Porque lo tienes que ver desde el punto de vista espiritual. Te van a afligir en la tierra sobre donde tú vas a vivir. Y yo encuentro muchos cristianos, muchas familias que no viven una vida de bendición y viven vidas de aflicción. ¿Y sabes por qué la están viviendo así? Porque no echaron fuera a sus enemigos, porque siguieron conservando sus mismos hábitos que los llevaban a lo mismo de la esclavitud. Yo conozco muchas familias, amado, que no han querido echar fuera a los enemigos. Y en la Biblia encontramos que cuando el Señor está hablando de eso, es interesante entender que dice: va a suceder. O sea, Él te advierte con tiempo, te dice: haz esto, haz esos cambios, porque si no van a pasar cosas. Dios nos advierte como un buen padre, como un buen pastor, como cuando el pastor va y saca sus ovejas y les dice a las ovejas: este es un límite, y tiene ahí a esos perros que les ayuda para que no se muevan, porque sabe que a lo mejor se pueden caer en el aprisco, pueden caer en algún lugar, accidentarse, o que el lobo las puede llevar. El padre conoce eso, el pastor nos conoce mejor que nadie, y ese pastor amoroso nos dice: va a suceder que si tú no haces eso, van a venir esos enemigos y te van a hacer daño. Y qué interesante es que la primera implicación que encontramos es que Dios menciona esa palabra en el original que dice aguijones en los ojos. Y yo no sé a quién le ha picado una abeja, pero no me imagino al que le haya picado en un ojo. ¿A quién le ha picado una abeja por ahí, hermano? Y va que no es nada así placentero, no es nada así bonito. Pero Dios compara las consecuencias que van a venir como esos aguijones. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, ahí el maestro Ulises y un servidor, mi mamá se iba y nos dejaba ahí en casa. Vivíamos en Guanajuato, me acuerdo, y atrás de la casa había así como un monte que sí que bajaba, que vivíamos en una falda del cerro, y había entre las rocas había unos buenos nidos de avispas.
y nos gustaba irle a meter el palo ahí, hermano. Y la adrenalina de salir corriendo. Dice amén, no dice ay, ¿verdad? Y muchas veces la vimos cerquita, hermanos. Muy cerquita. Cuando leía esto, veía cómo Dios comparaba ese piquete. No es nada placentero un piquete, pero dice, será como aguijones, no habla de uno. Y dice que será como nuestros ojos. Pero cuando habla de los ojos, el Señor nos está hablando de visión. Lo tienes que trasladar al mundo espiritual. Y lo tienes que entender que lo que Dios está diciendo es que cuando tú no sacas a esos enemigos, que puede ser tu carne, puede ser amistades que no has dejado, puede ser hábitos, pueden ser palabras, conductas que tú tienes, que no dejas. Te van a nublar la vista y no vas a poder ver más allá. Van a tratar de quitarte así como se ve en la imagen, que no vas a poder ver claramente. ¿Y sabes por qué muchas personas no agarran la visión de la iglesia o de su propia casa? Porque yo he hablado a veces con matrimonios y dice, es que yo no sé qué le pasa, pero parece que estamos en dos rumbos diferentes. Eso habla que la visión no está clara en la casa, que la visión no está clara en el hogar, que la visión no está clara en el matrimonio. Amados, le estoy hablando de otros lugares, hermano, no se me ponga serio. Pero qué interesante es cuando el escritor habla de esa visión. Aguijones para tus ojos simboliza que Dios va a permitir que sucedan cosas que te desvíen de lo que Dios quiere para tu vida. Y a veces son cosas, amado, que Dios permite, que son dolorosas. Porque el aguijón no es placentero, no sabe rico, no te sientes bien. Son dolorosas, son cosas dolorosas que vas a tener que vivir porque no sacaste a sus enemigos. Y te digo, a veces somos nosotros. Cuando tú vienes del mundo donde tú antes eras, de cómo te comportabas, de cómo eras antes, esos hábitos siguen y los tienes que hacer morir. Esos malos pensamientos, esas palabras de doble sentido, esas formas de decir, de pensar, esos chismes, la murmuración, eso está ahí y hay que sacarlo. Pero son hábitos que son enemigos de nuestra visión, que no nos deja ir. Y Dios nos dice, ¿por qué a mí no me va como aquello? ¿Por qué a mí no me pasa? Porque a veces no hemos sacado a los enemigos de la casa, no hemos sacado a los enemigos de nuestra vida. Por eso cuando Dios está hablando de esos aguijones, también compara y dice, y serán como espinas en sus costados. Yo no sé si a ti te ha pasado que te has espinado, que agarras una rosa o que caes en un matorral, o que tenías una bugambilia y te quisiste hacer el valiente y no me saliste todo picoteado, como un servidor le pasó algunas veces, ¿verdad? Cuando uno quiere cortar y no tiene la experiencia. ¿Cómo suceden las espinas sobre tu costado? Y dice que va a ser dolor. Yo no sé quién se ha espinado. ¿Quién se ha espinado alguna vez? Caíste en un cactus. Ay, Dios. Hermano Mateo, le ha pasado todo, hermano. Gloria a Dios que está aquí. Pero es tremendo espinarte. Y dice, van a ser espinas para tu cuerpo. Habla de dolores, hermano, que te producen situaciones que tú estás generándolas. Porque a veces te metes en donde no deberías de meterte. Porque a veces estás donde no deberías de estar. Estás viendo lo que no deberías de estar viendo. Dice amén o dice ay. Estás hablando lo que no deberías de estar hablando. Pero qué interesante es que cuando habla de costados, ¿sabe qué significa costados en la escritura? Habla de lomos, habla de generaciones. Está refiriéndose a que tu generación te va a dar muchos dolores. Y eso es tremendo, porque no estamos atendiendo
principios en casa, no estamos atendiendo principios en nuestra vida, y nuestra generación me va a dar dolores de cuerpo terribles. Y hay muchas familias que viven muchos problemas con su generación. Dice a un maestro que tuve una ocasión: lo que los padres permiten con moderación, poquito. Dice, los hijos justifican con exceso. O sea, la siguiente generación hace muchísimo más. Por eso, papás, tengamos cuidado lo que permitimos, lo que toleramos. Lo que le toleras. A veces toleramos faltas de respeto al cónyuge. A veces toleramos que se escuche la música como sea, que vean lo que vean. No, amados, porque serán después espinas a nuestro cuerpo. Van a venir broncas. Mire, hermano, la vida de muchos hombres de la Escritura, por ejemplo, en la generación del rey David. El rey David, ¿quién era? Un hombre conforme al corazón de Dios, un cantante, un adorador, el rey de Israel, un hombre tremendo en fe, en confianza, en búsqueda. Pero su generación pagó precios terribles, amado. ¿Y sabes por qué? Porque toleró muchas veces el mal en su casa. Toleró problemas entre sus hijos y no los corregía, no los arreglaba. Muchas veces el rey David a sus hijos les pasó por alto. Por eso cuando dice, sucederá que si a estas en tu tierra va a suceder que si no sacas a los enemigos, van a venir consecuencias. Amado, a veces somos cristianos, pero estamos permitiendo y tolerando cosas en nuestros hogares, aunque no digan amén. Pero el Padre amoroso nos está diciendo, yo quiero darte una nueva vida, una manera diferente de vivir, una forma distinta. Qué tremendo es, amado, que a veces toleramos insultos, faltas de respeto entre los cónyuges. Eso no es lo que Dios prometió para nosotros. No porque estemos enojados vamos a ofender a la gente, hermano, y no los estoy regañando. Le estoy hablando lo que la Biblia nos dice, que si queremos una vida de victoria y de bendición, tenemos que cambiarlo. Porque si no vamos a seguir dando vueltas y dando vueltas y no vamos a ver todo lo que Dios tenía preparado para nuestra vida. Porque eso lo tiene Dios para nosotros. Él lo compró y no le costó cualquier cosa. Le costó la vida de su hijo. Él pagó ese precio tan alto. Por eso las espinas que menciona la Escritura las podemos encontrar nosotros en la cabeza de Jesús. Ese castigo lo pagó Él. Pero hoy tú estás aquí y estás aprendiendo y estás viendo que tú no debes de pasar eso. Tú debes de seguir, amado, adelante y confiar y romper cualquier situación generacional que quiera venir a tu familia. Porque todo eso que está hablando son maldiciones generacionales. Por eso serán espinas a tus lomos, a tu generación. Dios está ministrando nuestra vida diciendo, tenemos que hacer cambios en nosotros para vivir esa vida. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo en Números, ahí en ese pasaje, el Señor lo explica bien claro. Cómo serán aguijones y espinas. ¿Cuántos quieren aguijones y espinas, hermano? Así que hay que cambiar y sacar a los enemigos. Dice amén. Así que el escritor es claro y nos dice en la Escritura que saquemos la aflicción de nuestro territorio para poder tener la tierra de promesa que Él nos dio a cada uno de nosotros. También nos dice la Escritura que Dios corrige como buen padre el orgullo. Dios corrige el orgullo. Y es tremendo, amado, que el escritor nos pone el ejemplo en uno de los generales de fe, en uno de los hombres más involucrados en el Nuevo Testamento.
Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 12 versos 7 al 9 que el apóstol Pablo está hablando. Y el apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? ¿Un qué, amado? Un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? Para que me abofetee. Fíjese bien lo que está diciendo el autor. Está diciendo: me fue dado un aguijón, un mensajero del mismo diablo que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Y dice: respecto a lo cual he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjeme se lo leo en esta versión, hermano. Ahí está en la pantalla. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. ¿Sabes? Que si a alguien Dios le remostraba, le revelaba, le daba sueño, le daba visiones, le permitía hacer señales de apóstol, lo llevó, lo sacó del cuerpo, lo condujo en el mundo espiritual, fue el apóstol Pablo. Porque la Biblia dice que muchas de sus revelaciones fueron dadas por el mismo Jesucristo. El mismo Jesús se las impartió a él. Imagínate. Pero este hombre comienza a decir: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, tanto que el apóstol Pedro habla de él, él dice toda la grande sabiduría que Dios le ha dado a este hombre. O sea, reconocían los apóstoles lo que Dios le había dado a este hombre, esa revelación terrible, tremenda. Y dice esta palabra: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina. Esa es la palabra en el original, una espina en mi carne. Yo no sé quién se ha encajado una espina en el pie, hermano, o que trae una espina ahí, pero es dolorosísimo. Entonces el apóstol está diciendo que muchas veces las revelaciones, el que Dios te usa, el que Dios te da, el que Dios te bendice, el que Dios te da un don o un talento, produce orgullo. Y la única manera para que ese orgullo no te levante es meterte una espina en el cuerpo. Y Dios lo permite porque Él no quiere que te pierdas. Porque ¿sabes a quién se le ocurrió tener ese orgullo? A Satanás. Que dice el profeta Ezequiel que él se levantó cuando estaba ahí adorando a Dios y dijo: yo voy a ser como el Altísimo, voy a poner mi lugar en el monte alto. Se enorgulleció su corazón. Y porque Dios nos ama tanto, permite a veces que nos pasen pruebas, que nos pasen circunstancias, para que te vuelvan a decir: sigue siendo un hombre como el que sea, o sigue siendo una mujer como cualquiera. No te enorgullezcas, no te pongas, dice, orgulloso. Y dice: y en 3 distintas ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara esta espina, y cada vez me dijo: ¿se la quitó? ¿Cuántos están orando por algo que Dios no le ha quitado, hermano? Tremendo, ¿ah? ¿Y sabes por qué no te lo ha quitado? Porque te vas volando para arriba, mijito. Empieza a subirte el ego. Son púas, discapacidad en el cuerpo, puede ser. Estaba viendo ahí lo que significa fastidio, que nos recuerda que no somos los mejores, hermano. Es una púa. En el original habla de una púa, es un sinónimo. Es algo que está ahí metiéndote y dice: hey, Talet, bájale 3 rayitas. Sigue siendo un mortal. Aquí no hay supermanes, hermano.
No sé cuántos poderes o dones Dios te ha dado. Seguimos siendo siervos inútiles. No sé en qué área de nuestra vida. Y eso sucede, hermano, de repente. Y aquí pusimos, mira, Dios utiliza púas o aguijones para desinflar la soberbia. Ya te empieza a ir bien. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ah? No, hermano, tranquilo. Ya traes otro mueble, ya traes otro lugar, ya te dieron un cargo, ya. Espérenme, háblenme. No, tranquilo, tranquila. Dios coloca cosas, hermano, para trabajar en nosotros. ¿Y sabes por qué las permite? Porque está moldeando nuestro carácter. Está moldeando tu carácter. Y para que diga, Señor, con que tú sepas, Señor, que tú y yo tenemos esa relación, que tú y yo te sirvo con todo mi corazón. Pero Dios coloca esas púas para desinflar. Encontré esta imagen y me gustó mucho para ponerla. Dice, hay quienes se inflan como un globo de helio con un cargo, un cuerpo fit, ahí les hablan, un apellido, una cuenta en el banco, y se olvidan que vivimos en un mundo lleno de alfileres, hermano. Lleno de alfileres. Y esta imagen que viene ahí, no te olvides que Dios tiene muchos alfileres, hermano. El apóstol Pablo está diciendo, me permitió que un mensajero del diablo, imagínate, que un mensajero del diablo fuera a tocarlo. Pero porque el apóstol Pablo también, hermano, tenía su historia. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, el fariseo. No, pues si él sabía quién era, hermano. Por eso Dios decía, como yo sé que se te puede subir, mijito, ahí va una púa. Dice amén. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Hechos 26:14. ¿Cómo vemos al apóstol Pablo cuando relata cómo Dios lo amonesta cuando lo encontró? Esa es la historia de Pablo. Pablo está relatando en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y dice que él relatando, dice, habiendo caído todo, está hablando de la historia de él, de lo que sucede con él y todos los que con él iban a Damasco, porque andaba persiguiendo a la gente. Él se creía el que iba a eliminar al cristianismo, el que iba a destruir a todos los que se levantaron como cristianos. ¿Sabes cuánta gente se ha levantado así como él? Infinidad en la historia. Y Dios ha tenido que venir a desinflarlos muchas veces, hermano. Y dice el apóstol Pablo, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, y algo que yo quiero que tú te lleves esta noche: habrá muchas personas en el mundo, pero Dios te conoce por nombre, aunque tú no vayas a la iglesia, amado. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es digno de recibir la gloria. Él te conoce por nombre. Él conoce quién eres, a pesar de que tú no quieras nada con Él, a pesar de que lo persiga, a pesar de que te quejes, a pesar de quien sea. Dios te conoce por nombre y tiene un tiempo para tu vida. Y dice la escritura que le dice el Señor y le pregunta, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra qué. Otra vez, hermano. ¿Sabe cómo comparó Dios a Saulo? ¿Cómo compara Jesús a Saulo? La palabra de Dios para todos dice en esa parte, lo único que logras es, al tratar de luchar contra mí, es hacerte daño. Y cuando busqué esa ilustración, hermano, ¿por qué Dios estaba hablándole a Pablo así? ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué le hace esa afirmación? ¿Por qué Dios le dice a Pablo, tú estás dando patadas contra un aguijón? Porque eso significa dar cosas.
Y encontré que la figura en el Imperio Romano, en la forma de arar primitivamente, como la que está ahí, amado, vemos cómo están los bueyes y traen un cabestrillo, un palo que trae ahí abajo, que es donde agarra el arado, el que está ahí como el que va a conducirlos. Pero esa parte de abajo, amado, fíjese bien esa foto, esa imagen que está ahí. Esa parte de abajo tiene hacia las patas de los bueyes como un aguijón, para que cuando el buey esté enojado, ¿por qué me haces? Le da patadas y sabe dónde se va a pegar. En la mera punta, hermano. Así comparó Dios a Saulo. Tú estás dando patadas. Pero yo me acordé, hermano, que a veces así hay muchos cristianos, no los que no son cristianos. Dios los quiere llevar por acá y no, ellos se quieren ir por otro lado. No, ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿A poco Dios es así? ¿Por qué tengo que cuidar? ¿Por qué tengo que guardar? Pues estás dando patadas, hijo. Estás dando patadas, hija, contra ese aguijón. Y Jesús le dijo: lo único que estás logrando al luchar contra mí es hacerte daño tú. Y hay una revelación tremenda en eso, que Dios siempre va a defenderte, porque no estaba persiguiendo a Jesús en sí, estaba persiguiendo a sus seguidores. Pero Jesús dijo: me estás pegando a mí, estás tratando de hacerme daño a mí, por consiguiente te estás haciendo daño tú. Y hay muchos, amados, muchas personas que están así en su vida cristiana. No quieren ir con el Señor, no se quieren alinear y están así necios, tercos, y se están haciendo daño solos. Y tristemente, hermanos, como vemos en la ilustración, miren, aquí está mejor el arado romano. ¿Cómo era? Como esta punta, hermano, era a lo que se refería el escritor. Cómo es tan importante para nosotros que veamos el amor de Dios. Dice: te estás haciendo daño. ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en hacerlo así? Te estás haciendo daño. ¿Por qué quieres hacerlo a tu manera? ¿Conoce cristianos que nomás lo quieren hacer a su manera? Que se quieren adelantar, que se quieren atrasar, no quieren ir al paso de los demás. ¿Conoce gente así? Aquí no hay, pero sí conoce gente allá afuera, ¿va? Dice amén. Vamos a ver otro punto donde el Señor corrige a su pueblo o a sus ministros que se empeñan o se desvían o se empeñan en pecar, hermano. Y ahí usted ve una lanza. Eso es lo que usaban los pastores o los que van arando. Estos son los que van arando en el proceso del camino del arado. Se les llama boyeros. Y ellos traen ese tipo de lanzas con una púa. A eso es la palabra que decía el escritor, que se refería cuando dice: me puso una púa. Hay gente que Dios le tiene que poner una púa para seguirle, hermano. Si no, no le avanza. Y es tremendo cómo Dios nos está mostrando. Y vamos a ver ahí el ejemplo de Efraín, un ejemplo claro que los profetas hablaron acerca de ese hijo que heredó la promesa, que nos enseña la escritura, hijo de José que hereda la promesa, y que los profetas se refieren a Efraín. Y dice ahí en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 13, verso 13. Qué tremendo es, hermano, cuando habla que dice: Efraín, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, porque ustedes son como un bebé que se resiste a nacer. Otras versiones dice un bebé necio o un niño torpe. Fíjese qué tremendo es el escritor cuando le está hablando de la necedad de este pueblo. Le está hablando a Efraín y le está diciendo:
el momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Sabe a qué se está refiriendo eso, hermano? De la gente que le compartes. ¿Cuántos tienen hijos o familia que le compartes, y a veces como que ya, pero no quieren nacer, hermano, no quieren nacer de nuevo? Así éramos algunos. Yo así era. Y le sacabas la vuelta. Después, yo sé que al rato Dios tiene su tiempo. O sí, nomás que, ¿sabes qué va a venir? Púas, hermano. Puitas, puntas. Y me he encontrado en el camino a muchos, hermanos, muchas personas. Y yo lo digo con mucho amor y mucho cuidado. Hay a veces papás que nos creemos más listos que Dios o más buenos que Dios, porque no queremos que Dios le meta la púa a nuestros hijos, pero preferimos verlos perdidos. Porque la Biblia dice que ya era el momento de nacer y no quería nacer. Era necio este bebé. Está hablando del nuevo nacimiento. Una vez me encontré unos padres hace 7, 8 años, yo creo, más, no sé. Y vinieron muy afligidos. Oye, mi hijo y mi hijo anda en malos pasos. Y empezamos a orar por el hijo. Pues se lo agarran en una redada porque andaba con unos amigos de él, que después salió, amigos que andaban robando, pero él andaba con ellos robando carros, y lo metieron a la cárcel. ¿Sabes qué decían los papás? ¿Por qué oramos? ¿Por qué Dios le tiene que tratar así? El muchacho aceptó a Cristo en la cárcel, porque el único que sabía dónde iba a ser es Dios. Y a veces nos creemos más buenos que Dios. No, Señor, no le hagan nada. Pobrecita, pobrecito, va a sufrir mucho. Pues si está bien pecador, hombre. Está bien pecadora. No hace caso, es rebelde, es terco. Hermano, yo he llegado a entender que hay gente que hasta la gran tribulación va a agarrar la onda. De veras. Hay gente que hasta la gran tribulación, ya se fueron todos. Señor, pues aquí. Pero no quisimos agarrarla, no quisimos nacer de nuevo, cambiar, transformar nuestra vida. No queríamos. Tercos, necios, como dice ahí, bebés que nos resistimos. Y entonces dice el escritor, el Señor Jesucristo hablando a la iglesia, y cuando está hablando ahí a Mateo, cuando está hablando de su pueblo, dice: y será tomado uno y el otro será dejado. Y estarán dos durmiendo, y uno será tomado y otro será dejado. Que no te pase eso, amado. Que no nos pase eso. Que tengamos que ver un acontecimiento de esa manera, porque ¿cuántos vamos a volar en ese arrebatamiento que Dios tiene para su iglesia? ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Nosotros nos vamos a ir, y yo sé que Dios nos va a llevar a los que creemos y confiamos en Él. Pero va a muchos que se han resistido y se resisten y se resisten hasta que viene una púa, hasta que viene una consecuencia. Tristemente. Y yo le digo al Señor: no más que se vayan contigo, Señor. No más que se vayan, como sea. ¿Sabes cuántas personas he visto que Dios les ha tenido que meter una púa tremenda? Se han quedado a veces ciegos, cojos, paralíticos, han quedado quemados. Hay gente que era soberbia, hermano, con su empleo, su negocio, y una vez se quemó. Me acuerdo un testimonio tremendo ahí en la ciudad de Houston. Era de los que pulían el piso y no sé qué químico le ponían ahí, y ese químico, no sé, alguien pasó, le incendió y se quemó todo. Bueno, después fue el más fiel de todos, hermano. ¿Por qué tienes que esperar eso? ¿Por qué tienes que esperar que te pase algo? Porque el pastor va a querer que tú te vayas con él. El pastor quiere que tú sepas que te ama, y por eso te va a corregir, porque te ama.
porque te ama mucho y no quiere que te pierdas. Y ya sé que tú y yo estamos orando por familia que ha sido terca años. Tú nomás dices, Señor, que se vayan contigo, que se vayan como sea, pero alcánzalos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Bendito sea su nombre para siempre. Tú tienes que creer que Dios lo va a hacer, porque Él es mejor que tú. Él es mejor que yo, Él es mejor que cualquiera. Él ama mejor que tú y yo amamos. Y a veces no quieren, y nos duele cuando no quieren nuestros hijos, o cuando no quieren nuestros padres, o cuando no quieren nuestra familia. Pero tú tienes que confiar, yo sé que lo vas a hacer, porque tú no mientes. Mentirán todos, pero tú no mientes, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios en su casa. Bendito sea su nombre para siempre. A veces no queremos, a veces tenemos que esperar. Mire, encontré esta, dije, mira, hasta Dios tiene una de estas, hermano, una eléctrica, para meterle hasta toques, hermano, no nomás el punto ahí. Ay, como que nomás no va a dar el Señor. Ay, Dios, sí, gracias, Señor. Porque así hay ovejas. Así hay ovejas que necesitan la eléctrica, pero conectada, hermano. Conectadita. Ese es el amor de papá. Él nos ama mucho. Eso no lo podemos olvidar. Puede ser un problema financiero. No sales. Es una púa. Es una aguijada que Dios permite. Es una discapacidad, una incapacidad, es una enfermedad, un fastidio que Dios permite. Algo te está tratando de llamar tu atención el Señor. El apóstol Pablo dijo, 3 veces le he dicho. Hermana Lidia, 3 nomás. Ya si no quieren, Señor, mételes la aguijada, Señor. No, la hermana Lidia los tiene 24/7, hermano. No la dejan dormir. La otra vez le hablé. No, es que llegan y él le digo, mamá, ellos están dormidos, tú estás despierta. Tres veces, y el Señor me dijo, dice el Señor, que en su palabra dice, y las 3 veces me dijo, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar, porque cuando eres débil, yo soy fuerte. ¿Sabe qué nos está diciendo? Cuando tú dices, yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer negocios, lo hace Dios. Dios es el que va delante de mí. Dios es el que me ayuda. Yo no sé ser un buen padre, yo no sé ser una madre, yo no sé hacer esto. Es Dios. Es el que merece la gloria. Él es el que merece la gloria. Bástate mi gracia. Por eso dijo, cuando eres débil yo soy fuerte. Pero cuando nosotros nos creemos los fuertes, no, hermano, el Señor se queda allá abajo. Allá abajo le damos el reconocimiento. Si Él es el que nos ha tenido con vida, hermano. Él es el que nos ha sacado adelante. Él es el que no nos deja sin comer. Él es el que siempre llega a tiempo. Y a pesar de que somos duros y cabezones, aún así sigue teniendo misericordia de nosotros. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Él lo merece, hermano. Reciba la gloria del Señor. Reciba la gloria. Reciba la gloria. Asaf era un ejemplo de esto. Mira, hermano, es tremendo este hombre Asaf, capítulo 73 del libro de los Salmos. Asaf es un hombre que nos enseña en la escritura que era un adorador de Dios. Hay muchos salmos escritos por Asaf, cantos, oraciones, pero sobre todo cantos. Era un adorador. Y me impacta, muchachos de la alabanza y todos los que les gusta esto, vean el ejemplo. A veces nos salimos del esquema y dice la escritura que empezó a ver la prosperidad de otros. Porque no está escondido que lo veas, que a otros les va bien, que a otros gastan en sus deleites. Y hay gente bien mala, bien pecadora, pero trae la cartera llena, hermano.
A veces van ahí, hermano, y los ves en la carretera con una hielerona llena de pura cebada. Y tú vas ahí con la mochilita, hermano, con un lonche. Y empieza el corazón. Y Satanás, así te trata Dios. Mira, pues no que eres hijo de Dios, no que eres hija de Él. Y dice que Asaf empezó a hacer y dejarle que Satanás empezara a llenar su cabeza y su mente, y su mente. Y es tremendo, hermano, porque la Biblia dice que él estaba dejando y dejando. Y empezó a ver, dice, y vi la prosperidad de los impíos, y vi el camino, y vi cómo iban, y cómo se llenaban de grosura, y cómo abundaban las cosas, y cómo repartían, y cómo compraban. Dice que empezó a ver todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Satanás te empieza a poner esa fijación en tu alma, tú empiezas a perder el objetivo y la visión de dónde estás enfocado. ¿Sabe a cuánta gente le ha pasado esto en esta pandemia? A muchísima. Pero sabe una cosa, ¿sabe qué pasó con Asaf? No iba a la iglesia. Porque menciona el escritor que él estaba viviendo eso hasta que llegó a la iglesia. Tremendo. Yo me acuerdo una vez en una Navidad, y me acuerdo que una vez no tenía para regalarle a mis hijos nada, y me empecé a llenar mi corazón, y tuve una semana de una lucha tremenda. Y Señor, y yo decía, oye, yo te sirvo, yo estoy en tu casa. Hermano, nosotros éramos incondicionales, siempre hemos sido muy comprometidos. Y yo le empezaba a decir al Señor, Señor, mira, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? Y un día le tuve que entregar eso y descansar en la paz, decir, a su tiempo, yo soy feliz con que tú estés conmigo. Porque no he visto lo que tú haces, la paz y el gozo y la salud, que a veces no la valoramos. Y veo cómo tenemos un matrimonio estable, cómo nuestros hijos no padecen ninguna enfermedad. Esa es una victoria, hermano. A veces el enemigo no te deja ver todo lo que está ahí, y te vas llenando y llenando de cosas. ¿Y por qué aquel le va? ¿Y por qué aquel sí puede? ¿Y no será que a veces nuestro corazón se está amargando? Porque dice el salmista en el verso 21, dice el verso 21, cuando se llenó de amargura mi alma. ¿Sabes qué empezó a dejar? Que su alma se amargara, que su alma se llenara de amargura. Y así dejamos a veces que el enemigo nos llene de amargura. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué permite? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué aquel sí allá? ¿Por qué aquel sí lo quieren? ¿Por qué a mí me dejaron? ¿Por qué a mí no me ha ido bien? Y empieza tu amargura. Y el apóstol dice en la escritura ahí en Hebreos que una raíz de amargura nos saca de la salvación. Nos saca de la salvación. Y luego dice, y sentía un aguijón. Wow. Esa versión que encontré, nácar colunga. Un aguijón en mis entrañas, en mis riñones. Yo no sé a quién le ha dolido alguna vez el riñón, espero. Iba a decir algo, pero ya me acordé. Pero ¿sabe una cosa? Es tremendo un dolor así. Y lo triste es que sea por eso. ¿Sabes que Dios permite enfermedades? Dios permite cosas que te pasen porque estás lleno de amargura. No le envidies a nadie nada. Tienes el mismo papá, el mismo pastor, el mismo amor que tiene para unos lo tiene para todos. Ese es el amor de nuestro Padre. Ese es el cuidado que tiene para nosotros como hijos. Eres igual de especial para Él. No importa quién te haya dicho lo contrario, Él es el mismo para con nosotros ayer, hoy y por los siglos, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor en su casa.
Y quiero avanzar, ya voy a terminar. Quiero decirle, Dios utiliza la instrucción como correctivo, amado. La instrucción como un correctivo. Y es tremendo porque ahí nos habla Eclesiastés. El hombre sabio escribe, capítulo 12, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas, pero wow. ¿Te ha pasado así que dice, Señor, me estás dando con todo, pero lo necesitaba? Dice amén. Me estás dando, Señor, porque tú sabes que necesito eso. Dice, el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Como la instrucción es colocada por Dios en la Escritura. Por eso cuando leemos la palabra, Él nos va a hablar y nos va a confrontar con quienes somos y nos va a decir qué está pasando con nosotros. Pero depende de ti y de mí si las consideramos esas palabras sabias. ¿Sabes por qué a tanta gente no le va como quisiera Dios que le fuera? Porque no hace caso al consejo. Le das el consejo y hace lo que quiera, hermano. Anda pateando ahí el aguijón. Como el aguijón para el ganado. ¿Qué tiene que hacer con el ganado? Pues para que se vaya le tiene que picar. Hay ovejas así inconstantes. Hay ovejas rebeldes. Ya me voy, ya no quiero, ¿y por qué? Y que acá, y todo cuestionan, todo dicen, todo le hacen a Dios. Hay ovejas que se atrasan. Ahí está el pastor, ándale, porque ya va el camino. No, pues espérame, pues no, yo no, espérame tantito. Aguijón para el ganado, como la vara con clavos. Ahora, no está hablando del cayado. Los pastores traían una vara y un cayado. La vara era para corrección, el cayado era para dirección. A veces Dios tiene que usar la vara con nosotros, pero nos ama porque quiere guiarnos como ovejas. Ahí encontramos, hermano, es tremendo, pero podemos encontrar cuando la gente quiere sacerdocio, habla de liderazgo, alguien quiere ser el responsable de un ministerio, el responsable de su trabajo, de su casa. Está hablando del sacerdocio, está hablando de aquellos que están queriéndose a veces colocar en una posición, pero desprecian la instrucción. Hay empleados, hermano, que tú le dices, oye, te voy a dejar aquí encargado, pero vas a hacer esto, y hacen otra cosa, hermano. No sé qué les pasa, pero te hacen otro boleto. Así hay hijos. Aquí no, espero. Pero así hay familias que tienen hijos que le encargas a uno una cosa. Hombre, no le digas a papá, no le digas a mamá. Dice amén. O dice ay. Ahí soy yo. Tú los ves. ¿Sabe dónde se conocen a los hermanos? En las herencias. Ahí sabes cómo está el corazón de los hermanitos. Ahí está el corazón. ¿Quieres conocer a los hermanos? Checa lo de la herencia. Y tú los ves peleando en los juzgados, dejándose de hablar, dejando cosas, diciendo a veces hasta majaderías. ¿Por qué? Porque el corazón está así. Entonces Dios tiene que utilizar una manera diferente de hablar con ellos. Y la Biblia dice acerca del profeta Oseas 4:6. Oseas es tremendo, hermanos, porque el profeta Oseas es enviado al sacerdocio de una nación y le va Dios a decir a esta nación: por falta de conocimiento mi pueblo se está muriendo. ¿Sabe qué siento yo cuando la gente le digo conéctese, póngase, vamos a estudiar, vétase a la palabra, tome un discipulado?
y no quieren, hermano. ¿Sabe qué digo yo? Eres presa fácil para morir, porque la Biblia lo dice. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta instrucción, dice una versión. Y luego dice el profeta Oseas: por cuanto tú desechaste la instrucción, por cuanto tú desechaste mis consejos, yo te voy a echar del sacerdocio. Por eso ninguna persona que sirva en ninguna parte, hermano, que no se sepa sujetar, puede estar ahí como líder, puede estar sirviendo o responsable, porque ellos desechan el consejo, desechan la instrucción. Y mientras tú deseches, Dios te desecha. Es parte de lo que dice la Escritura. Y lo mismo sucede. Imagínate, yo he visto papás que le tienen que dejar a veces el encargo de repartir la herencia a gente externa porque los hijos no se ponen de acuerdo, porque hay malos pensamientos dentro de ellos. Por eso dice: yo te desecho del sacerdocio. Uno de los requisitos para liderar es la instrucción. Y la instrucción es lo más que Dios nos ha dejado para conocer cómo funcionan las cosas de Dios. Yo les he dicho a muchos de nuestros líderes: necesitas saber cómo lo haría Dios. No es cómo lo haces tú, no es cómo lo hacen allá en tu casa o en tu trabajo. ¿Cómo lo hace Dios? Mientras no sepas eso, Dios te va a sacar a un lado, porque Dios no va a delegarle ese sacerdocio, ese liderazgo a alguien que no lo quiere, que lo quiera hacer a su manera. Por eso nosotros, hermano, tenemos que entender que la instrucción es una manera que Dios nos da para corregirnos, para ayudarnos. Y ahí vemos, hermano, cómo el escritor en Gálatas, mire, me acordé ahorita cuando Dios trajo una plaga al pueblo de Israel porque desecharon la instrucción del liderazgo. Y dice la Biblia que trajo una plaga de leones. Y los leones, se llenó la ciudad de leones. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Pero dice que se llenó la ciudad de leones y empezaron a comérselos. Una plaga terrible. Los leones, no es el león de la tribu de Judá, simbolizan al mismo enemigo, devorando nuestros hogares, nuestras finanzas, nuestras casas, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, no es todo. Y Dios la permite porque desechamos el consejo. Y dice la Escritura que cuando esos hombres de esa región vieron la plaga, le mandaron decir: ¿cómo es la cultura de este lugar? ¿Cómo lo hace Dios? Y dice que mandaron traer a los sacerdotes, instruyeron a la gente. ¿Sabe con qué instruyeron? Con la palabra. Y empezaron a instruir con la palabra, y los leones se fueron. Qué tremenda es la palabra, hermanos. Qué tremendo es el Señor cuando nos está diciendo: aplica mi palabra aunque parezca que no, y va a funcionar. Va a funcionar, amado. Yo muchas veces cuando he estado con matrimonios, cuando hay alguna situación, le digo: yo no estoy ni del lado de ella ni del lado de él. Y mi esposa, cuando estamos juntos, igual. No estamos ni contigo ni con él, estamos del lado de Dios. No te voy a dar por el lado tuyo, ni mi esposa le va a dar por el lado de ella, porque estaríamos mal. Porque hay gente que quiere que los escuches para tener una referencia, una justificación de que hagan. Ya ves, dijo el pastor que lo hicieras. No, tú lo tienes que hacer porque dice la Biblia, porque lo dijo el pastor de pastores, porque lo dice la palabra. ¿Qué tal si yo te doy un mal consejo? Porque a veces nomás yo conozco una parte de la historia, o los consejeros, o la pastora. A veces nomás conocemos un lado de la historia, y uno ya está bien enojado, el otro y acá. No, nomás te sabes el pedacito. Falta la viga. Falta la viga del otro lado. ¿Sí me explico, amado? Por eso Dios habla de la instrucción. Y dice ahí el Señor cuando habla de clavos que usa el pastor. ¿Con quién se usaron los clavos, hermano? Con Cristo. ¿Con quién se usó cruz?
con Cristo. Él fue crucificado con esos clavos. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy, ¿qué? Y ya no vivo yo, ¿qué? Hermano, ¿sí es cierto eso? Esa hermana Lidia, sí. ¿Qué hubo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero se voy a decir una cosa: a veces no vive Cristo aquí. Y si vive, lo dejo bien escondidito. Pero Pablo dice: lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Clavos que crucificaron al Maestro. Y ahí es donde nos tenemos que poner en la misma condición. Y me acordé de esta frase: a veces estamos demasiado vivos. Dice amén, no dice ahí. A veces estamos demasiado vivos, hermano. No, no te pueden decir mi alma porque... y sapos, culebras y esto y lo otro. Y si no me voy, Señor, ¿poco crees que le vas a asustar a Dios si no me voy? No. Nosotros no estamos asustando a Dios, hermano. Él sabe a dónde vamos. Él sabe qué va a pasar si nos vamos. Él por eso nos ama. No, hermano, no chantajemos a Dios. Estamos demasiado vivos. Yo trabajé cuando estaba un jovencito todavía, no iba a la iglesia, 18, 17 años. Yo creo que un amigo era embalsamador, trabajaba en una funeraria, pero él hacía todo: embalsamaba, lo vestía, se lo llevaba a la carroza, daba la plática a la raza y ahí me llevaba. Y una vez estábamos ahí en el lugar de la funeraria que tenían para embalsamar a los muertos. Y él comía ahí, estaba ahí con ellos y no le valía. Pero a veces jugaba y le decía: agárrale, muévete. Y le daban las patadas al muerto. ¿Qué cree que hacía el muerto, hermano? Pues nada. ¿Sabes por qué tú y yo sí hacemos? Porque estamos demasiado vivos. Por eso la Escritura dice: con Cristo estoy juntamente. Esa frase que dicen muchos cristianos: ya me bajé de la cruz, pastor. Pues súbete, hijo. Porque que se baje otro y va a ser un broncón. El problema es cuando se empiezan a bajar todos de la cruz, hermano. Es un broncón en las iglesias cuando todo el mundo se bajó de la cruz. O en la casa. Un problemón cuando se bajó el esposo, se bajó la esposa, se bajaron los hijos. Señor, guárdanos. A veces estamos demasiado vivos, pero un muerto no siente. Y esto que le estoy diciendo es muy difícil de hacer, no es tan fácil. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos entregar, y por eso entiendes cuando el apóstol Pablo dijo: yo cada día muero. Ahí entiendes lo que trató de decir. Necesito morir. Porque no me hagan algo porque ya estoy. No. ¿Qué tan muerto estás en Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tan muerta estás? Deja que Dios pelee tus batallas, que Dios pelee tus broncas. Dejémosle a Él, que Él se encargue de defendernos, que Él se encargue de llevar el barco. A veces estamos demasiado vivos, o a veces nos pasamos de vivos, hermano, con el Señor. Dios quiere ayudarnos, eso estoy seguro. Eso estoy seguro. Y quiero terminar, hermano, con San Juan capítulo 6. Me impactó leer, lo puse ahí, a lo mejor no se ve, pero se lo voy a leer yo. Capítulo 6, Jesús está hablando de que Él es el pan de vida.
Por eso yo te decía, agarra el pan hoy, come el pan. Y dice ahí, al oírla, estas palabras que dijo Jesús acerca de él, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A veces hay cosas que Dios nos dice y son duras, amados. Son duras. Y yo me acuerdo una vez que Dios me habló, me ha hablado muchas veces a través de las prédicas, porque yo siempre he creído, y por eso lo tomo con tanta responsabilidad, que Dios nos habla a través de este mensaje. Que Dios nos habla en su palabra, pero también usa la palabra de sus siervos. Yo estaba escuchando una prédica ahí por YouTube, y Dios me pegó durísimo. Pero entendí eso. Y así como decía ahí, dura es esta palabra. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice ahí, y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esto es algo que tú tienes que tener bien claro. Tú estás aquí porque Dios te lo reveló, porque Dios tuvo misericordia de tu casa, porque Dios tuvo misericordia de ti. Tú no crees en Dios nomás porque tú quisiste. Dios te reveló eso y tú decidiste seguirle o no, pero para que lo entendieras hubo una revelación de Dios a tu vida. Y por eso dice aquí, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay gente que quiere que tú le digas siempre lo bueno, hermano. No, hombre, tú muy bien y tú muy padre. Eso no es un padre. Eso no es un pastor. Si tú estás buscando que yo siempre te esté aplaudiendo todo, hermano, yo estaría mal con Dios. Porque Dios nos puso, así como lo hace conmigo, para conducir la vida, para guiar. Y dice que a lo mejor muchos ya no van a creer. Entonces Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces voltea uno y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Solo tú tienes palabras que alientan el corazón, que fortalecen nuestro espíritu. ¿A dónde nos vamos, hermano? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a dar ese cuidado, ese amor? ¿Quién te va a cargar cuando estás en esas situaciones? ¿Quién te entiende cuando nadie te entiende? ¿Quién te abraza cuando nadie quiere abrazarte? Ese solamente es el pastor de nosotros, el pastor, el Señor Jesucristo, que vino y dio su vida por las ovejas. Sale un fuerte aplauso en esta hora, amado. Y encontré, amado, una ilustración que quiero leértela, de los 8 diferentes tipos de ovejas y el trato de un pastor con cada uno de esos tipos de ovejas. A ver con cuál te identificas. Número 1, las ovejas que se adelantan. A estas ovejas el pastor les tiene que poner una piedra amarrada a la pata izquierda trasera para que hagan su caminar más lento, hasta que aprendan a caminar al paso del rebaño y del pastor. Es como una especie de freno. Hay algunas ovejas que Dios nos tiene que poner algo para decir, espérate, aquí vas conmigo, allá quieres ir corriendo volada y sola.
Dice, las ovejas retrasadas, a estas el pastor les da un leve golpecito en la cabeza y las amarra de otra que va al paso hasta que aprendan a mantenerse parejitas en el redil. Esas son las que, ay, otro culto, otra vez, pastor, otra conexión. Pues hay que ponerle a alguien, porque tú no sabes los tiempos que estamos viviendo. Las rebeldes, a estas el pastor les da suaves golpes detrás de la oreja para que, órale, suaves, hermano, suaves. Hay veces que uno quisiera, hermano, dice, ay, Padre, por favor, Señor. A veces están ahí hablando. Hay gente que ni picha ni cacha, hermano. Y están hable y hable y dice y dice. Dice, ay, Dios. Las contenciosas, cuando se están peleando entre sí, entonces el pastor tiene que amarrar pata con pata por un tiempo, hasta que se dan cuenta que tienen que aprender a comer, a beber y a convivir juntas. A veces Dios tiene que hacer eso. Yo no sé quién te va a mandar Dios, hermano. A veces por eso Dios te pone un esposo o una esposa, para que aprendan a comer, a beber y a caminar juntos. Dice amén. Aldo dice, no, hombre, gloria a Dios, yo estoy bien. No, pues pura miel, hermanos. Las que buscan pastos ajenos, estas son las que saltan la reja del redil para buscar pastos ajenos. El pastor les tiene que echar aceite amargo fuera de a esos pastos que no son del redil, para que ellas aprendan a mantenerse en su redil. Hay veces que Dios te tiene que dar un mal sabor de boca, una situación complicada, un problema en tu vida, para que aprendas a no brincarte la barda, hermano. Las que buscan pasos ajenos son esas. Las que se extravían, número 6. Estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar. El pastor las busca, las cubre en su mano y las tiene que de nuevo traer al redil. Así hay muchos hoy en día que necesitan que vayamos, porque ya no quieren, no saben cómo regresar, no saben cómo volver a entrar en la fe. Las inconstantes, eso es tremendo, hermano. Preste atención, número 7. Estas ovejas tienen de todo un poco. Se adelantan y luego se atrasan, se rebelan, contienden con el pastor como las demás ovejas, buscan otros pastos y finalmente se pierden del camino. Arrastran a otras ovejas con él. Y si el pastor las ha rescatado más de una vez, con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Y les aplica una disciplina más fuerte, amado. Las acuesta en una mesa. Es tremendo, porque estas ovejas inconstantes, dice la ilustración de lo que sucede, es que como son tan inconstantes y se pierden y se van y regresan y bien, a veces andan con ganas, a veces andan bien arranados, a veces de todo, hermano. Se enojan, se pelean, hacen. Espero que aquí no haya nadie, hermano. Pero ahí yo entendí un pasaje en la escritura en Job capítulo 5. Y quiero que lo busque porque es tremendo este pasaje. Job capítulo 5. Dice el escritor, verso 18, hablando de Dios como pastor, porque Él hiere, pero también venda. Él golpea,
pero sus manos sanan. ¿Qué está tratando de decirnos ahí? Que esas ovejas las acuesta en una mesa y tiene que tomar una decisión que con un palo, hermano, le da con fuerza y le quiebra el muslo a la oveja. Y le tiene que quebrar el muslo a la oveja en su pata. Es una decisión que tiene que tomar el pastor. Les quiebra el muslo, pero luego lo vuelve a vendar. La entablilla con amor, pero cuando la entablilla lo hace de tal modo que el hueso ya no va a soldar igual. ¿Sabe por qué? Para que puedan caminar con Él. Y son esas ovejas que Dios tiene que permitir algo en su vida, tristemente, con tanto dolor. Porque los que somos padres entienden cuando tienes que corregir a tus hijos y les tienes que dar y decir: hijo, te amo. Y el pastor tiene que romperle el muslo en ese momento y permitir eso, porque no quiere que se pierdan, porque no quiere que se extravíen. Por eso aquí el patriarca dice: Él golpea pero sus manos sanan. Él lo que quiere, dice: van a estar cojas toda la vida, van a sufrir a lo mejor una situación toda la vida, pero van a estar en la casa, van a seguir en el redil. Y por último, las maduras son las que contra viento y marea permanecen en el redil, van al paso del pastor y por lo tanto no se extravían, no son rebeldes, o son contenciosas y no son inconstantes. ¿Qué tipo de ovejas somos? ¿Qué tiene que aplicar el maestro con nosotros? ¿Qué tiene que hacer Dios como pastor con nosotros? Ya te ha hablado mucho, te ha puesto piedras, te ha entablillado, te ha ido a buscar, te ha estado pendiente de ti. ¿Qué más necesitamos, hermano? ¿Qué más necesitas? Dice Hebreo: no menosprecies, no desprecies, hijo mío, la corrección, ni te desanimes cuando te reprenda, porque Él corrige a quien ama. Él corrige a quien ama. Confía en que Dios va a hacer la obra. Que si la gente no ha querido, no sé con quién te vayas a identificar, pero me impactó este versículo que quiero terminar con él. Hagan caso a la corrección, a mi corrección, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Hoy necesitamos la visitación del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre tu casa, sobre tu familia. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Y dale gracias, Señor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Estamos aquí por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Derrama tu espíritu sobre nosotros. Derrama tu espíritu. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, derrama tu espíritu, derrama tu espíritu. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así como estás, tal vez Dios haya tenido que aplicar cierta corrección, pero nunca es para destruirte, nunca es para hacerte daño, es porque te ama.
es porque quiere cuidarte y que permanezcas en el redil. Es porque quiere que sepas que Él está pendiente de tu vida. Es un buen momento para que le digas: Señor, necesito más de ti. Renueva mi espíritu, renueva nuestro ser, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. deja que su Espíritu Santo te ministre, deja que su Porque Espíritu Santo te todo ministre. lo que hay dentro de mi corazón necesita Aleluya. más de ti. Aleluya, aleluya. Todo lo Más, que hay más, 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 más. Dentro de nosotros, dentro de nosotros, Espíritu Santo. Más, más, más. necesita ser cambiado, Más, Espíritu Santo, más sobre nosotros. porque todo lo Todo, que todo. hay dentro de mi corazón Todo. necesita más de ti. Más, Señor, más. Dile más. Dile más, quiero más de ti. Ministra mi espíritu. Ríos de agua viva otra vez. Ríos de agua viva una vez más. Necesita ser cambiado, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dios quiere ministrar tu espíritu. Tú dile en esta hora: Señor, necesito que vendes mis heridas. Tus palabras, Señor, la instrucción. Ministra en esta hora. Ayúdame a no apartarme de ti. Tú sabes las luchas que estoy viviendo, las preguntas que hay en mi alma, las situaciones con las que enfrento. ¿Por qué no le entregas a Dios eso y le dices: Señor, aquí está? Porque Él ha venido porque quiere edificar, quiere animarte, quiere traer salvación a tu vida. Él está aquí porque lo que menos desea es que tú te alejes. No tienes que esperar alguna consecuencia. No tienen que ser aguijones y espinos a tu vida. No tienen que ser como clavos o puntas de lanza. Deja en esta hora y dile: Señor, hoy me entrego, hoy quiero, Señor. Quiero vivir esa época, esa vida de bendición. Quiero vivir en esa época, Señor mío, donde las cosas viejas hayan pasado y ahora son hechas nuevas por tu palabra, por lo que tú compraste por mí. Hoy haz un parteaguas, termina el mes, que termine todo el pasado, que puedas entrar a tu tierra de abundancia, a tu tierra de bendición. Y no solamente es dinero, amado, es paz, es gozo, es alegría, es tranquilidad, es que no te llenes de amargura. Hoy entrégale esas cosas que están operando en tu ser. Díselo a Dios: Señor, te entrego esas cosas. Ministra mi espíritu. Yo quiero ese cuidado de pastor. Yo quiero el cuidado del buen pastor que da su vida por las ovejas. Destruye la oscuridad y las tinieblas. Si hace tiempo que no sientes su presencia, dile: necesito. Aviva mi ser, aviva mi ser, aviva mi ser, avívalo. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos. No podemos tocarte nosotros,
pero sí el Espíritu de Dios. No podemos hacerlo, pero el Espíritu de Dios sí. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle ¿Me puedes repetir el coro? fiel. Yo me rindo a Él. Así es. Sí, así yo. Yo me rindo a Él. Hoy nos rendimos a ti, Espíritu de Dios. Hoy nos rendimos ante ti. Hoy nos rendimos, Señor. Hoy nos rendimos. Gracias. Gracias. Quiero serle fiel. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Ministra a tu pueblo y sigue obrando en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque te damos las primicias de este nuevo servicio presencial. Recibe toda la gloria y toda la alabanza. Yo me entrego, quiero Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Reciba toda la gloria y toda la alabanza. Reciba toda la gloria. Gracias. Oh, gracias. El Señor te bendiga. Que la paz de Dios vaya sobre tu vida y sobre tu hogar. Estamos despedidos. El Señor les guarde. Nos vemos en todas nuestras actividades de esta semana. Un abrazo y una bendición verlos. Dios los bendiga. Gloria a Dios.